Tengo el gusto de presentar a Alberto Prech. Él es director ejecutivo de Chile Transparente. Es abogado por la Universidad de Chile, magíster en comunicación, política y asuntos públicos por la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha especializado en materia de transparencia y acceso a la información, gobierno abierto, lucha contra la corrupción. Desde marzo de 2014 se desempeña como director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional. Lo dejo en uso de la palabra, don Alberto, por el tiempo de 30 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto saludarlos, en especial a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, a todos los que nos han invitado, al resto de los panelistas, y encantado de poder acompañarlos en el día de hoy, más cuando me ha tocado, por invitación de nuestro servicio electoral, formar parte de la mesa que ha acompañado la organización de los procesos electorales en un periodo complejo para Chile, no solamente por la pandemia, sino también, como bien ustedes saben, nosotros vivimos un importante estallido social a finales del año 2019 y que lleva también a un cambio importante en nuestra norma fundamental, como es la Constitución. Es bastante coincidente y una buena coincidencia que justo el día de hoy es el día en que se inicia la propaganda electoral para esa elección que nosotros vamos a tener el día 11 de abril. Que, como bien decía el magíster de Salas, comprenderá la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. En total hay más de 11.000 candidatos. Para un país pequeño como el nuestro, es casi más del 0,6% de la población hoy día tiene una candidatura. Y en un periodo distinto, en un periodo difícil, en un periodo que evidentemente hacer campaña no es lo mismo que lo que era antes. A esto debemos sumarle, para el contexto chileno, ya antes de pasar a mi presentación, que el año 2016 nosotros vivimos importantes cambios a nuestro régimen electoral. Vivimos un cambio importante a nuestra ley de elecciones, vivimos un importante cambio a nuestra ley de partidos políticos y vivimos un importante cambio a todas las normas que regulan la propaganda electoral. Es tanto así que ya las últimas elecciones han sido elecciones bastante más limpias en cuanto al uso, por ejemplo, del espacio público. Hoy día en Chile está absolutamente regulado dónde se puede poner un cartel y dónde no se puede poner un cartel. Cada uno de los municipios, de acuerdo con nuestra autoridad electoral, definen los espacios donde se puede hacer publicidad. Por otra parte, la publicidad en medios de comunicación masiva, con excepción de la televisión, están regulados tarifariamente y deben informar, y de hecho lo tuvieron que hacer hasta el día último del mes de enero, el 31 de enero, informar las tarifas que iban a cobrar y si son medios de circulación nacional o regional. Como bien ustedes pueden saber, en Chile está regulada la propaganda por televisión y existe una franja que es obligatoria y que es provista por el Estado y que es de media hora en la mañana, media hora en la tarde, que se divide por los partidos políticos independientes según la cantidad de votos que hayan obtenido en la última elección. Por lo cual nosotros no tenemos el problema de la pauta televisiva, que es un problema en tanto de nuestros países, el uso de la pauta televisiva, el gasto de la pauta televisiva. Por lo cual partimos ya esta elección afortunadamente con un cambio bastante importante en la regulación de las campañas electorales, como digo también un cambio de sistema electoral, de un sistema binominal a un sistema proporcional corregido, y por otra parte con un cambio importante en cuanto a quién puede financiar las campañas electorales en Chile. En Chile está prohibido desde esa norma del año 2016 el aporte de cualquier tipo de persona jurídica a las campañas políticas, y por otra parte todo aporte a campaña electoral es bancarizado con una cuenta que abre el mismo servicio electoral a cada uno de los candidatos. Es decir, el Banco del Estado de Chile ha abierto más de 11.000 cuentas en los últimos días solamente para candidatos. Cuentas que son conocidas por todos los chilenos, chilenas y por cualquier ciudadano del mundo a través de Internet todos los días viernes, donde el servicio electoral publica en formato de datos abiertos todos los ingresos. Y después, por supuesto, todos los gastos, y esto nos permite comprobar a nosotros desde la sociedad civil un buen seguimiento en este periodo electoral. El problema que seguimos teniendo es un problema bastante
más grande, que tiene que ver con los periodos preelectorales y la precampaña, que efectivamente sigue estando en una desregulación que permite el abuso y el uso de recursos privados, quizás de fuentes espurias, en tiempos que no son propiamente de campaña, ¿ah? Y eso es algo que no hemos solucionado de buena forma. Dicho esto, que era muy importante para entender cómo llegamos al COVID. En Chile, bueno, de inmediato, cuando la pandemia se declara en el mes de marzo del año pasado, se decide con un acuerdo político transversal, porque era necesario que así se hiciera, la postergación del referéndum de ratificación de una nueva constitución. Se cambia para el mes de octubre y eso dio un tiempo no suficiente, hubo espacios que no se pudieron cubrir para una buena organización que voy a dar a conocer en mi presentación. Muy importante, antes de las normas electorales y arriba de las normas electorales, y acá hay un acuerdo amplio en el país, están las normas sanitarias. Por lo cual, cualquier acto de campaña tiene que cumplir con esas normas sanitarias. En Chile tenemos un sistema de fases sanitarias, donde la fase 1 es la fase más restrictiva, donde hay cuarentenas estrictas y donde no se puede hacer ningún tipo de reunión social. En la fase 2 es una fase donde se habla de una transición, donde hay una apertura, pero, por ejemplo, en espacios cerrados solamente se pueden hacer reuniones de hasta 5 personas, incluyendo los miembros de la familia. Después, en la fase siguiente, en la fase de apertura inicial, ya se pueden reunir 15 personas en un espacio. Y por lo mismo, los candidatos, candidaturas y partidos deben cumplir con estas normas sanitarias de manera estricta. No existe ninguna excepción para hacer campaña de una manera distinta. Los mitines de campaña, por lo cual masivo, como los conocíamos en estadios, en calles, están absolutamente prohibidos por la autoridad sanitaria y de hecho no ha ocurrido ninguno de aquellos. ¿Cuál es la única excepción? Y esto no lo tengo en la presentación porque esto fue anunciado ayer o antes de ayer por la autoridad sanitaria, es que los candidatos en zonas donde existe cuarentena se les va a otorgar un permiso especial que deben sacar en la comisaría, otorgado por Carabineros, para poder hacer actividades de campaña. Las actividades de campaña que están permitidas en este periodo, ¿cuáles son esas actividades de campaña? Publicidad en medios masivos de comunicación, publicidad en redes sociales, la entrega de papelería mano a mano, obviamente cumpliendo con todas las normas sanitarias, es decir, distanciamiento social, uso obligatorio de la mascarilla, uso del alcohol gel, uso de banderas en las esquinas de las calles, obviamente sin provocar aglomeraciones que sobrepasen el aforo, y por otra parte, bueno, por supuesto, la presencia en medios de comunicación y también ya desde ya los candidatos pueden recibir aporte electoral y ejecutar gasto que va a ser revisado por el servicio electoral. Dicho esto, que es la base que era necesaria de entendimiento para poder entrar a la presentación, contaré lo que fue la experiencia de nuestro referéndum, en referéndum de apruebo o rechazo a la elaboración de una nueva constitución. Espero que puedan estar viendo. José Alfredo, ¿tú me ayudas a ver la presentación? Sí, está muy bien. Perfecto. Estoy tratando de ampliarla ahí sí. Bueno, este fue un proceso obviamente con bastante temor, ¿ah? Y con bastante temor de distintas cosas que había que resolver. Desde, ¿pueden votar las personas que están con un COVID positivo? ¿Es una discriminación que esas personas no puedan votar? Y finalmente, la autoridad administrativa, por recomendación de la autoridad de salud y después la autoridad ya jurisdiccional, determinaron que las personas que están con un COVID positivo no pueden concurrir a las elecciones. Y eso ya excluye del padrón electoral para el día de la elección a las personas que ese día estén con su COVID positivo. Y esto llevó obviamente a que se generara una gran discusión. Una discusión que ha sido positiva para, por ejemplo, reactivar discusiones que estaban pendientes en el Congreso Nacional, como la del voto anticipado u otros medios de votación. El COVID y la pandemia nos trae desafíos importantes. Hemos cambiado. Los latinos somos buenos para el abrazo, buenos para el baile. Nos gustan las concentraciones políticas, algo que no está en mi presentación. A mí me tocó ser coordinador de una campaña presidencial en el año 2009, uno de los coordinadores de esa campaña presidencial. En las campañas de otros dos candidatos presidenciales. Y claro, las campañas siempre fueron basadas en el mitin, ¿ah?
el que junta más gente es el que gana. Hay que darle un golpe al candidato rival y voy a juntar más, y voy a llenar el estadio que él no pudo llenar. Y así finalmente era el que devenir de las elecciones. Eso ha cambiado absolutamente. Hoy día es impensado el que tengamos un mitin en un estadio, por ejemplo. Por supuesto, esto también cambió las formas de trabajo y por ende el uso intensivo del Internet, más aún, ha sido una puerta para que las campañas electorales se desarrollen por esa vía. Cambió la movilidad, cambiaron los comportamientos de consumo y hay un dominio absoluto del entorno digital. Obviamente, para los que analistas y expertos en campañas electorales, todo esto son inputs que tienen que tomar en cuenta para el desarrollo de una campaña. Pero la democracia no se detiene. Por más que algunos han querido decir, mira, posterguemos todo proceso electoral hasta que la pandemia pase, la democracia no se puede detener. Y de hecho, cuando la democracia se detiene, finalmente lo que se logra es un sinsentido de autoritarismo, de mayor concentración de poder y no renovación de nuestras instituciones, lo que puede llevar a abusos importantes. 30 procesos electorales han continuado a pesar de la pandemia, esto es antes de nuestro plebiscito, y 64 procesos electorales han sido pospuestos producto de la pandemia. Pero la democracia continúa. Desde los países con sistemas democráticos como el norteamericano hasta nuestra Latinoamérica, que ha tenido elecciones en gran parte de los países que hoy día gozan de procesos electorales transparentes, limpios y honestos. Acá hay países que han tenido elecciones, pero no pueden ser consideradas como tales, como el caso venezolano, por supuesto. Bueno, ¿cómo se responde a este desafío? Y acá quiero hablar de las elecciones y de lo que fuimos tomando desde la sociedad civil con la autoridad electoral como decisiones para el buen realización de los procesos electorales y por consecuente también de la propaganda electoral. Primero, la autoridad electoral buscó legitimarse, ¿no? Y esa legitimidad tenía que venir desde acuerdos políticos. Uno no puede llegar y posponer una elección hoy día con una mera resolución administrativa o con una mayoría relativa en el Congreso, sino que se requieren grandes acuerdos, sobre todo por la tensión que vive el país. Segundo, bueno, los ciudadanos tenían que estar de acuerdo y tenían que ser muy bien explicadas cada una de las medidas que se iban tomando, que por supuesto eran medidas restrictivas y medidas de una forma distinta de votar. Por ejemplo, en Chile siempre se ha votado con lápiz a grafito, lápiz mina, que está en cada una de las mesas. En esta elección era obligatorio que cada uno de los chilenos y chilenas y ciudadanos, la verdad, porque en Chile los extranjeros están habilitados para votar desde 5 años de residencia en el país, tenían que llevar su propio lápiz, y ahora era un lápiz de pasta. No, ya no era un lápiz de tinta. Cambiaron los requisitos. Ya el carnet de identidad nuestra cédula de identidad no la tomaba el presidente de mesa, sino que había que dejarla en la mesa para que la viera, o sea, que no hubiera ningún tipo de contacto. Y eso había que explicarlo, había que enseñarlo. Es por eso que se le otorgaron al Servicio Electoral por parte del Congreso Nacional mayores atribuciones que le permitieron hacer campañas más profundas de educación a la ciudadanía. Por otra parte, la técnica, y sobre todo la técnica sanitaria, que era lo que estaba pasando en otros países. La experiencia de República Dominicana nos sirvió muchísimo, que era una experiencia reciente con bastantes problemas. Y, por supuesto, la práctica, ver cómo iba a ocurrir esto, y siempre en el centro que esto no podía poner en riesgo a la salud de las personas. Creo que el éxito de un proceso electoral no se va a medir solamente en la noche de la elección, sino que se va a medir 2 semanas después de la elección, si es que hay un rebrote o no hay un rebrote de COVID. Afortunadamente, en el caso chileno, no hay ninguna razón para decir que las elecciones ayudaron a un aumento de nuestra tasa de contagiados. Participamos, y esto lo hizo el Servicio Electoral, en una mesa técnica de discusión y de trabajo, con la sociedad civil, también con los candidatos, con los partidos. Es muy importante que ustedes y las distintas autoridades electorales hagan este tipo de mesas comunicando muy claramente qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer y por qué no se puede hacer. Porque si no, empiezan los discursos fáciles, como por ejemplo, se está vulnerando mi derecho a la reunión. ¿Por qué yo no puedo reunirme con 15.000 personas y dar a conocer mi discurso? Bueno, hay que explicarlo muy bien, que una reunión de 15.000 personas es un foco muy peligroso de contagio de una pandemia que tantos muertos nos ha causado. Cosas que pueden ser sencillas, pero que pueden ser también importantes de resolver. Y se hizo una mesa técnica y una mesa consultiva con la sociedad civil. Muy importante, y ya lo reseñaba el magistrado en sus palabras inaugurales, el servicio electoral chileno, y esto está disponible a cualquier persona que lo quiera obtener,
elaboró una serie de normativas, kits muy importantes para explicar cuál era el material electoral que se puede hacer, cómo tienen que concurrir las campañas, cómo tiene que ocurrir la gente a votar, etcétera, y todo eso está disponible. Muy importante, se ampliaron la cantidad de locales de votación. Por lo mismo, de esa forma se eliminaba la posibilidad de un contagio más masivo. Por otra parte, se generó un kit sanitario para el votante. Cada votante tenía que concurrir con un documento de identidad, con mascarilla y con lápiz pasta azul. Y por otra parte, y esto es muy importante, darle las seguridades a quienes están en las mesas receptoras de sufragio, ¿no? Y ser muy claros que no tengan miedo, en este caso, en el caso chileno, se sortea quiénes son los ciudadanos a cargo de las mesas electorales, no tuvieran miedo de poder cumplir con su deber cívico. La votación se hizo en espacios abiertos o en espacios cerrados pero muy amplios. Esto hizo que hubiese una marcación y una forma de votar muy importante, y esto llamó a que la gente efectivamente fuera a votar. Y aquí hay un gráfico que es interesante, que la pandemia no afectó el nivel de votación de los chilenos. Por lo demás, aumentamos nuestro nivel de participación electoral respecto a la última elección presidencial, llegando al 51% del padrón. Hay que entender que en Chile, a diferencia de, por ejemplo, en el caso boliviano, la votación es absolutamente voluntaria. Esto es un derecho que tenemos los ciudadanos y así se entiende, por lo cual el no votar también es parte de esa libertad, y la ejercieron el 51% de los ciudadanos, siendo la elección, si uno cuenta la cantidad de electores, que mayor votación tuvo. Acá hay algo sí muy importante, que los que votaron con mayor intensidad fueron los jóvenes versus los adultos, cosa que es muy positiva porque la participación electoral juvenil siempre es escasa. Pero por otra parte, ¿cómo incentivamos a que nuestros adultos sientan que pueden ir seguramente a votar? Sabiendo que los adultos son los que tienen más riesgo de tener cuadros complicados, complejos de infección de la pandemia. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente para poder tener un plebiscito seguro, elecciones seguras? Estamos avanzando en avanzar hacia mecanismos de voto anticipado, que excluyen el voto postal y excluyen el voto electrónico. El voto electrónico no funciona, y no funciona ni en Chile, ni en India, ni en ninguna parte del mundo. Cuidado con las empresas que deben estar haciendo lobby, que seguramente lo han hecho por allá y que han sido un fracaso constantemente y que buscan el voto electrónico, que, vuelvo a insistir, es un fracaso completo. El voto postal también fue rechazado, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, pero sí estamos avanzando hacia un voto anticipado, donde días antes las personas mayores de 65 años, que tienen una condición de discapacidad, enfermos o personas embarazadas, miembros de las fuerzas de orden y seguridad, trabajadores fuera de zonas urbanas que tienen que desplazarse, puedan ejercer su voto. Esperamos que esto esté disponible para el 11 de abril, pero si no, estará disponible para las elecciones presidenciales de finales de este año. Para terminar, estamos en un mundo de incertidumbre y tenemos que ser muy claros en que no podemos aumentar la incertidumbre, y ahí los candidatos y las campañas tienen que ser los primeros en dar el ejemplo. Hoy día un candidato que quiera pasarse de listo y empezar a hacer campañas como se hacían antes de la pandemia, esperamos que sea castigado por el elector. Y ahí hay algo muy importante. En Chile existe la posibilidad de denuncia de faltas electorales y faltas a la regulación de propaganda por cualquier ciudadano. Y nosotros desde Chile Transparente, pero otras organizaciones, recibimos muchas veces esas denuncias y llenamos de denuncias, y el Servicio Electoral hace su trabajo posteriormente sancionando a aquellos que no cumplen con las normas. El incumplir con las normas sanitarias hoy día puede causar la muerte de una persona. Por lo mismo, volver a darles importancia a la elección, buscar mecanismos alternativos de campaña, atención con la regulación de redes sociales, es un espacio aún gris, hemos visto lo que ha pasado en países como Estados Unidos con esa desregulación. Buscar otros medios alternativos de hacer campaña, buscar que la ciudadanía se pueda informar de todas formas. Por lo mismo, el poder hacerle llegar ese mensaje a la ciudadanía con estos nuevos medios es muy importante. Ojo con el mal uso de bases de datos, ahí tenemos posibles vulneraciones a nuestras leyes de protección de datos personales. Que no haya oportunismo político respecto a la pandemia, al usar la pandemia como campaña electoral
a nuestro juicio es deleznable. Ver que una mala campaña y una mala campaña de información puede redundar en un efecto sobre la participación. En el caso peruano, al igual que el caso chileno, es muy importante que tengamos una alta participación para volver a dar confianza en nuestras instituciones. El debate político va a cambiar, por supuesto. Dar espacios a que ese debate se pueda dar, sobre todo en los medios de comunicación masiva. Y bueno, explicar muy bien cada una de las restricciones normativas que se puedan ir tomando en el tiempo. En resumen, una autoridad sanitaria coordinada con una autoridad electoral que a su vez da buena información a partidos políticos, candidatos y ciudadanía, pueden llevar a que los procesos electorales sean un éxito. Nosotros la verdad que estamos muy contentos con el trabajo desarrollado por el Servicio Electoral, ha sido un trabajo colaborativo, pero si no hubieran hecho más de 10 mesas de comunicación con la sociedad civil, una campaña masiva, la campaña electoral y la propaganda electoral hubiese sido un desastre. Y hoy día estamos con la confianza de que vamos a poder desarrollar ese proceso inédito que tenemos el día 11 de abril con la mayor transparencia, calidad y, por supuesto, con información para que el ciudadano chileno vote informado y pueda elegir bien a quienes van a elaborar nuestra nueva Constitución. Muchísimas gracias y quedo abierto a sus comentarios y preguntas. Gracias, Alberto, por tu presentación. Según el programa que tenemos, va a comentar esta exposición el doctor Carlos Hackanson. Él es docente e investigador de la Universidad de Piura, es abogado por la Universidad de Lima y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, titular de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea, profesor principal de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, de la cual ha sido también su decano, autor de diversos libros. Carlos, entonces yo te dejo hasta 10 minutos para que hagas unos comentarios y luego unas preguntas con las cuales Alberto va a poder cerrar luego de tu comentario. Muchísimas gracias. Gracias, José Alfredo. Primero, mi saludo al Jurado de Elecciones, al juez electoral, a su presidente, el doctor Salas. Saludar al expositor, el doctor Alberto Brecht, felicitarlo por la exposición. Y bien, bueno, en primer lugar, la pandemia, ¿no?, y sus graves consecuencias sanitarias, ¿no?, en todo el mundo, ha sido algo así como ese meteorito, ¿no?, que la historia nos dice que cayó en la Tierra e hizo desaparecer a los dinosaurios, ¿no? Comprenderán que los dinosaurios me refiero a los políticos, ¿no? Y además, la forma que tenían, ¿no?, de cazar, ¿no?, a los velociraptores, ¿no?, cazar a los electores, ¿no? Menos niños cargados, menos visitas a mercados, menos dedos pulgares levantados, menos apretones de manos, incluso había candidatos que hacían partidos de fulbito, menos mítines, ¿no? Y ante todo esto, por ejemplo, la exposición del doctor Brecht, pues revela algo que, por ejemplo, evidentemente Chile tiene, ¿no? Y lo está demostrando ahora en la campaña de vacunación, ¿no? Y no solo pensar en la campaña de vacunación, sino pensar además en la reactivación económica, ¿no? 2 por 1, ¿no? Es algo, es evidente, ¿no? Y es que son estratégicos y son organizados. O sea, es algo que ya es algo que está en el ADN, ¿no? Está en el ADN. Y eso, por ejemplo, lo veo, ¿no?, en la exposición que él ha hecho, ¿no? Porque lo que ha mencionado, pues, es tocar tierra, ¿no? Es tocar tierra, no es una lírica, sino es plantearse el problema y dar respuestas concretas a cómo va a ser, pero apoyándose, pues, claro, en el civismo y apoyándose en lo estratégicos y organizados, ¿no? Cuando ha mencionado, por ejemplo, que uno va a llevar su lápiz, si no me equivoco, pues, claro, las comparaciones son odiosas, pero aquí más de uno se va a olvidar, lo creo, ¿no? Probablemente eso ocurra allá, pero noto, ¿no? Y si se olvidan, lo más probable es que se van a prestar el lápiz y ahí va a haber otro problema, porque el que se preste el lápiz a lo mejor no tiene alcohol y se va a generar en la cola, préstame tu lápiz y yo después entro y te lo devuelvo y ahí va a haber otro problema, ¿no? Entonces, que puedan plantear con realismo que uno lleve su lápiz y hay una campaña de civismo, eso ya sí, creo que y se plantea que es realista hacerlo, pues
es muy importante lo que puede pasar cuando entra a la cabina de votación, ¿no? Es decir, ese acuerdo de normas sanitarias, pues, es vital, ¿no? Por ejemplo, decidir, ¿no?, las actividades permitidas, ¿no?, como publicidad en redes sociales, papelería, uso de las banderas, la presencia de medios de comunicación, que todo esté regulado es muy importante, ¿no? La pregunta, por ejemplo, que si no me equivoco me corregirán, no sé mucho en el Perú, es que si una persona con COVID puede votar, ¿no? Entonces ya ellos dijeron que no, que no, porque hay un interés superior, ¿no?, el bien común, ¿no?, hay un interés superior, interés social de que, precisamente, si lo quieres preservar la sanidad, pues no conviene, pues, pero partiendo además de que es un voto voluntario, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, como Dios aprieta pero no ahorca, el hecho de haber tenido una elección anterior en plena pandemia les ha dado una expertise importante y en la cual han tenido resultados. Es decir, han tenido más participación pese al voto voluntario que cuando el virus era mucho más desconocido, ¿no? Han tenido mucho más participación que una elección sin problemas de ese tipo, ¿no? El plantear, por ejemplo, la idea del kit sanitario, que a lo mejor también los mismos de mesa también tienen que tenerlos, ¿no? Es algo que es un elemento más que va a ser añadido, ¿no?, a esta cajita en donde salen todos los implementos para poder dar lugar, ¿no?, a la elección, ¿no? Y luego, claro, el plantearse, por ejemplo, cosas muy importantes como ya, ¿y qué va a pasar después? O sea, tomar realidad en que el mundo ha cambiado nuevamente, y cambió ya en tema de seguridad, con el tema de las torres de gemelas, ya, para entrar a los aeropuertos ya no es como antes, para comenzar, ¿no? Y ha vuelto a cambiar otra vez, ¿no? Con todo con tema sanitario, y se plantean ya el voto anticipado, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque como una frase que hay que destacar es que deberíamos nosotros tomar, es lo que ha dicho, ¿no? La democracia no se detiene, es algo que tiene que acuñarse, ¿no? La democracia no se detiene. Entonces es una máxima que permite, de alguna manera, no prestarse a, como ha mencionado el presidente del jurado, ¿no?, que se diga que no hay elecciones o que se diga que se va a detener, ¿no? Esto ya acuña, ¿no? Viene de arriba abajo, ¿no? No se detiene, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de teoría de conspiración, pues ya sabemos que no se detiene, ¿no? Se buscará una solución. Ahora, todo esto me hace pensar lo siguiente, y es que eso también ha desnudado a los políticos en la práctica, si me permiten a la vez formularle al profesor Albert, porque mejor comunicación no es más representación necesariamente, ¿no? O sea, la representación como teoría de representación nace en un mundo mucho menos comunicado que ahora, como teoría desde los romanos, ¿no? Como mucho menos, donde habían pocos puentes, caminos sinuosos, una serie de temas, te ibas y no sabías si ibas a volver, no había manera de comunicarse, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, muchos en medios, digamos, inimaginables, ¿no? Que incluso ahora mismo, que hace unos 15 o 20 años, no existían, ¿no? La tecnología mejoró la comunicación, pero eso no significa que ha mejorado la representación, esa conexión entre el candidato y el elector, ¿no? Pese a los medios de comunicación que existen, ¿no? Y comprender a los partidos como esa organización que permite, pues, mantener esa comunicación en ese nexo, ¿no?, entre el elector y el candidato, ¿no? Es decir, la representación política ahora, de una manera, se ha desnudado el candidato, porque a través de un medio como como el Zoom, incluso ha ideado que políticos pidan que les han dado correo electrónico a los electores para que los llamen, y ellos le devuelven la llamada, le contestan por email, o dame el número de teléfono y te contestan por WhatsApp y te devuelven la llamada. Son cosas de ingenio que están haciendo los políticos ahora de manera experimental, pero que van a tener que aprender a comunicar mucho mejor. Es decir, ahora, antes el efecto de las pancartas o los spots publicitarios, los mítines, la música, ¿no?, puede crear hasta un efecto distractor, pero el político ahora ha quedado muy desnudado en que tiene que conectar, tiene que comunicar. Es decir, el elector tiene que decir, esto que dice este señor a mí me interesa, ¿no? No tengo agua, no tengo luz, no tengo desagüe. Entiende esa conexión, ¿no? Esa conexión, porque el otro, en términos normales, pues como que creaba en la práctica un efecto distractor, ¿no? ¿Quién tiene la mejor música? ¿Quién tiene el mejor lema?
¿Quién invitó a un grupo de música después del meeting? ¿Quién hizo eso, por ejemplo? Ya está fuera, ¿no? Ahora, ¿qué cosa dices? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo me conecto contigo? Que finalmente ese es el feeling, por decirlo así, de la representatividad, ¿no? ¿Qué es lo que justamente se ha perdido, ¿no? Y la pandemia ha destruido toda esta parafernalia, ya no al político, del que realmente, pues, parece ser un aficionado solamente, ¿no? O no tiene las condiciones, ¿no? Curiosamente, en el Perú se presentan cosas, ¿no? Tenemos candidatos que no hablan nada y van primeros, ¿no? Cuando parece que es contrario a lo que estoy diciendo, pero no hablan nada y van primeros, ¿no? Entonces es un tema también que a analizar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora? Piden preguntas por Twitter, prometiendo contestar. Tienen que aprender a dar mensajes cortos y claros, ¿no? La vida está muy acelerada, más aún en época de pandemia, como para estar pendientes de una campaña electoral. Diálogos por Zoom, email con retorno de llamada, ¿no? Es decir, todo lo anterior, ¿no? En armonía con los tiempos modernos, ¿no? Pero en una nueva realidad donde el candidato solo le queda lo más importante, una verdadera contienda, ¿no? Saber transmitir una idea y un sentimiento, por decirlo así, ¿no? Transmitir una idea y un sentimiento, ¿no? Y eso es no al candidato, no a la pandemia, ¿no? Les ha quitado recursos que compensaban deficiencias del candidato. Si algo positivo hay que hablar, si se puede sacar algo positivo, es que de alguna manera ha desnudado, le ha quitado las herramientas que compensaban una mala candidatura, ¿no? ¿Ah? Que no compensa la mala, es decir, en cuanto a medios, recursos materiales, música, es él, ¿no? Eso me llama la atención y en eso quería incidir en sus opiniones, profesor Albrecht, muy agradecido y felicitaciones otra vez que están sorprendiendo al mundo, ¿no? Con el tema de la vacunación en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hackanson. Y bueno, primero señalar que para mí es un honor que una persona, un maestro del derecho constitucional como usted comente en mi ponencia. Es un gusto y un honor para mí. Muchas gracias. Yo tengo una hipótesis y estando muy de acuerdo con lo que usted señala. Ahora la banda de música, el eslogan pegador, la fiestecita, el baile de tanto por el baile del otro, que es tan famoso, que el candidato haciendo el pasito o el que no sabe bailar y que se ríen de él, eso hoy día no va a ser argumento. Por lo cual yo creo que para los que nos gusta la política y nos gusta, digamos, la buena política, vamos a tener una vuelta mucho más al voto ideológico. Y yo creo que eso es algo muy interesante de analizar. Bueno, en el proceso chileno quizás es más clara porque tenemos un quiebre importante social que vuelve a polarizar la situación y que uno toma evidentemente bandos y bueno, por algo vamos a cambiar la constitución. Pero creo que hay una gran oportunidad para el voto ideológico. O sea, yo me imagino en elecciones masivas, obviamente la presidencial es distinta porque hay identificación con el candidato, etcétera, pero en elecciones más locales, sobre todo a niveles de consejos municipales o a los niveles de constituyentes como tenemos nosotros, donde los candidatos son desconocidos y no van a poder hacerse conocidos, la votación va a ser más bien por tendencia política y va a haber un llamado a aquello. Y creo que es una muy buena oportunidad para los partidos políticos que son fundamentales para un buen sistema democrático, para la reconfiguración de ellos. Y esto, bueno, tiene en la base algo muy sencillo, pero que a veces olvidamos y que de la comunicación política se olvida a veces. Uno confía en lo que conoce. Entonces, evidentemente, si yo no conozco a ningún candidato, pero sí conozco al partido del candidato, voy a votar por el partido del candidato, aunque sea cualquiera el que esté adentro. Y creo que eso es muy bueno, porque el caudillismo nos ha hecho daño, yo creo que en el tiempo, a nuestra Latinoamérica. Eso creo que es un primer punto importante. Y evidentemente las comunicaciones cambian. Y ahí hay algo que yo deslicé en mi presentación y que no ha sido bien tomado, yo creo, en casi ninguna parte, por supuesto en Chile tampoco, que vamos a tener problemas con la protección de nuestros datos personales. Porque como la forma de llegar al elector hoy día va a ser virtual, bueno, si yo soy, no sé, acá tenemos ya una acusación de una persona que era presidente del Banco del Estado, entonces dice que se llevó las bases de datos de los clientes y que le manda publicidad a los clientes. Eso se está diciendo. Hay una acusación, no hay nada. Pero ¿qué pasa? No sé, un ex ministro de lo que sea, de
servicios sociales y se lleva toda la base de datos del ministerio. Evidentemente está cometiendo un delito, es difícil comprobarlo, etcétera, y la ocupa para hacer campaña, para mandar correos electrónicos, para llegar a la casa con la publicidad exacta. Vamos a tener un riesgo mayor que siempre ha existido de mal uso de la base de datos personales. Y creo que, en general, nuestras legislaciones están absolutamente en pañales para poder afrontarlo. Y el otro gran problema que tenemos es la regulación de redes sociales. Y no tanto con la campaña, sino con la contracampaña. ¿Ya? Porque uno puede monitorear el gasto. Bueno, contraté a una agencia de publicidad y gasté tanto en Facebook, tanto en Twitter, ya no se puede, afortunadamente, tanto en Instagram, bueno, hasta algunos harán publicidad por Tinder, quién sabe. Pero eso no lo puedo evaluar. Pero ¿qué pasa con la contracampaña si yo quiero hacerle daño al candidato Hackanson o al candidato Pérez Duarte? Y me contrato una serie de bots que están instalados en India o en Sri Lanka o en Bangladesh o donde sea. La autoridad electoral no tiene ninguna posibilidad de poder fiscalizar ese gasto. Entonces, tenemos que ver que también algo que lo veíamos desde las escuelas de comunicación como un problema de Cambridge Analytica y que ocurrió para la elección de Trump. No, ahora con la pandemia nos llegó y la vamos a tener. O sea, el nivel de difamación que vamos a tener va a ser terrible en estas próximas elecciones, porque va a ser la forma de poder descalificar sobre todo a aquellos que vayan ganando.